Gracias por preferirnos con la objetividad que nos caracteriza en su sexta temporada Agenda Económica, la visión empresarial al servicio de la nación. Todo el acontecer económico nacional e internacional, un compromiso obligado con la imparcialidad y el más completo análisis de nuestros especialistas Rosana Ruiz, Luis Núñez Santana y Ezequiel Molina Lizardo. Auspiciado por el Banco Popular Dominicano, nuestro resumen de noticias económicas en solo 2 minutos. La Asociación de Bancos Comerciales informó que espera sostener en esta semana una reunión con las autoridades para dialogar acerca del proyecto de reforma tributaria que presentó el Poder Ejecutivo ante el Congreso, en el que se contempla un impuesto de un 1% a los activos financieros. El presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo, Guadicano, manifestó que el nuevo paquete fiscal es difícil de aceptar por la población debido a que las autoridades del gobierno no dan señales de austeridad y, por el contrario, mantienen vigente el efecto demostrativo de un gasto sin control. Señaló que la reforma será dolorosa y cuesta arriba y mermará la confianza de los agentes económicos en el gobierno. El proyecto de reforma fiscal sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional encontró objeción de dirigentes de la oposición, mientras los del partido oficialista recomiendan dialogar y consensuar con los sectores afectados. Banco Popular presentó Muy buenas noches, amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy, como todos los lunes, estamos con ustedes, Ezequiel Molina y quien les habla, para compartir el contenido de nuestro programa del día de hoy, que siempre lo hacemos para analizar y comentar las noticias de mayor interés nacional que están vigentes en este día. En estos momentos todo el mundo sabe que hay una gran discusión nacional. Hay un tema que está en el tapete y que es un tema sumamente importante, que es este paquete impositivo que el gobierno ha sometido al Congreso para captar más recursos y poderle darle seguimiento o continuidad al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De acuerdo con la motivación de este proyecto, el gobierno está señalando que con esto se van a captar más recursos para la educación, que no es solamente un clamor de la población, sino que también es parte del compromiso que se tiene con el Fondo Monetario Internacional. De todas maneras, como siempre ocurre cuando hay un paquete impositivo, que todo el mundo quisiera que no hubiera, incluyendo al gobierno, a pesar de que el gobierno a veces no hace lo posible por evitarlo. Surgen muchas discusiones, surgen muchos comentarios, surgen muchos reclamos, surgen muchas quejas, sobre todo de aquellos sectores que van a ser afectados. Y entonces, a esta situación, que es común a todas las reformas impositivas, ahora se le añaden 2 ingredientes, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la importancia de que éste no se caiga. Y el otro ingrediente es uno de tipo político, la contaminación política que en un momento como este se produce y que es aprovechado, el momento político y estas situaciones fiscales que generan tanto descontento es aprovechado por el partido de la oposición para sacar ventaja política contra el gobierno con miras al proceso electoral que en este caso se avecina para el año que viene. Entonces, todo esto es lo que está poniendo sobre la mesa este paquete fiscal. Y la verdad es que es un tema que da mucho de qué hablar. Hay muchas cosas que se pueden comentar sobre esto. Hay elementos que se pueden analizar. Pero, señores, lo más importante es que nosotros tomamos en cuenta que independientemente de que el gobierno lo haya hecho bien en términos de una política de gasto, ahora nosotros tenemos un problema que tenemos que resolver y no podemos, bajo ningún concepto, permitir que este acuerdo con el fondo se nos caiga. Y ya el fondo lo ha dicho. El presupuesto no sería viable sin este paquete impositivo.
Entonces de eso se trata. Esta noche, Ezequiel y quien les habla, vamos a estar comentando los diferentes impuestos y vamos a tratar en cada uno de los casos de dar las explicaciones que nosotros entendamos de cuáles son los efectos que este paquete impositivo va a tener y cuáles son, si se quiere, alguna de sus consecuencias. Ezequiel Molina. Bien, buenas amigos. Gracias por su tiempo. Para nosotros va a ser un placer compartirlo con ustedes. Como decía Luis, el asunto de este ajuste fiscal, de este paquete fiscal, lo único que yo creo negativo así de pronto en términos políticos es que, como decía Danilo Medina, para él sería un palo encebado. Y para que aquellos amigos que sepan lo que es un palo encebado, eso era el juego aquel que ponía un palo alto, diríamos de unos 14 metros o 15 metros, lleno de grasa, encebado de grasa, de como un cebo. Y era muy difícil subir y tú tenías que subirlo gateando. Sí, o sea, pero subirlo gateando y te rebalaba muchísimo, tenías que irle quitando grasa, y cuando ya venía por mitad quitándole grasa, está agotado. Entonces, lo que él entendía nunca podía que eso, subir porque rebalaba. Que eso puede ser un asunto así, un palo encebado. No difícil, no imposible, pero sí muy difícil. Ahora bien, como tú decías, Luis, el partido mayoritario de la oposición tiene ganancia doble, porque definitivamente el descontento le arrima votos o le arrima una simpatía, más que por simpatía, por una, diríamos, un rechazo. Una actitud de rechazo al que gente, tiene, o de protesta. al partido del gobierno, y gana eso y gana ingresos entonces, porque en una eventual victoria del partido de la oposición no van a quitar los impuestos que se aprueben hoy, ese partido no lo quitará. Claro que no. Si comienzan hoy, ustedes verán que todos los miembros de ese partido van a decir, ya aquí tengo muchísima lista, aparte del candidato a presidente, todos los dirigentes de ese partido, todos están en contra, legisladores, todos están en contra. Van a aprobar cualquier paquete de reforma fiscal, cualquiera, y ellos, si ganaran, no lo van a quitar. Señores del pueblo dominicano, no se dejen confundir, ni engañar, ni engatusar, que eso es pura demagogia y pura hipocresía. El PRD no va a quitar ningún impuesto que sea aprobado en este gobierno. ¿Por qué no lo puede quitar? Porque está obligado a mantenerlo para fines de hacer un equilibrio o buscar un equilibrio fiscal, ya sea con el PRD de gobierno o con el PLD de gobierno. Es un asunto de ingresos que hay que buscarlo. Que el gobierno tiene que tener, diríamos que una política de gastos en austeridad. Bien, sí. Nosotros aquí en este programa, Luis, doña Rosana y un servidor, hemos hablado muchas veces de que si este gobierno y los gobiernos hicieran una reforma fiscal integral donde se buscan los ingresos, pero se comprometen los egresos y se cumplen con eso para poder mantener un equilibrio fiscal, no habría ningún problema, la población lo entendería. Pero como este gobierno tiene una imagen de que hace un dispendio del erario, lógicamente la población en su mayoría debe rechazar, o no debe rechazar, sino que tiene el ánimo de rechazar ese paquete fiscal. Y yo siento, Luis, entonces, una vez más, que el presidente de la República no tiene un buen asesor en materia fiscal, ni tiene un buen asesor en términos de comunicación, porque ni se ha sabido manejar con eso, ni ha hecho la reforma fiscal integral que debió hacer, porque no hay ningún problema con eso. Si son 500.000 millones que usted quiere como gobierno, usted sencillamente plantea cuáles van a ser los impuestos para conseguir 500.000 millones y en qué lo va a gastar. Yo doy por ejemplo, algo que tal vez yo reciba varias llamadas insultándome o diciéndome muchísimas cosas que tal vez yo no la pueda repetir en el programa cuando vuelva al programa. Yo creo que ya sea voluntariamente o por una disposición del presidente, todos los ministros del gobierno, todos los viceministros del gobierno deben reducirse el sueldo por el 40%. Daniel Toribio dice que votando ministros, que reduciendo sueldo, que no se resuelve el problema del déficit. Pero es un asunto de percepción, señor ministro de Finanzas. Es un asunto de percepción. Tal vez lo que se reduce son 4.000 millones de pesos con eso.
pero dan la imagen de percepción ante el pueblo de que es un gobierno que tiene sus funcionarios que quieren apoyar a su presidente y a su gobierno mismo, que quieren ayudar a solucionar el problema. No importa si son 4.000, si son 2.000, pero ciertamente aquí hay un dispendio en eso, en los salarios, que hay muchos salarios altos, y también hay muchos viceministros que no son necesarios, y hay mucha gente que está cobrando que no hacen nada en el Estado, y también se gasta mucho combustible en asignación, gasto de representación, telefonía celular gratis. Yo soy el presidente de la República y le prohíbo a todos los funcionarios de este país, a todos, a almorzar al mediodía en el restaurante. Aunque sea con su cuarto que lo estén haciendo. Porque la imagen que están dando es de gasto, es de dispendio. Es posible que sea con su dinero, nadie le dice que no. Yo no me atrevo a decir si es con dinero del Estado o es con dinero de su bolsillo. Lo que yo sí sé, que el que consume mucho en un restaurante, ya sea con su propio dinero, los restaurantes que no son docheles, que se paga, son 1.500 pesos por cada persona mínimo. Y si usted ve a un funcionario yendo 10 veces a un restaurante, óigame, pero si usted tiene un sueldo para eso, usted hay que reducirle el sueldo. Pues eso es lógico, es un asunto lógico. Entonces yo creo que los ministros, los viceministros, todos los funcionarios del gobierno tienen que ayudar al presidente de la República, ayudar a su gobierno. Eso que decían que el gobierno de Leonel Fernández es el gobierno de soluciones, yo también creo lo mismo. Pero entonces no era una intención nacional, patriótica. No, hombre, no, es una intención para usted beneficiarse personalmente, para seguir 8 años pegado de ahí mismo. No voy a decir el nombre de dónde que estamos pegados. Entonces, ya que usted es así, ya que usted es tan patriota, ya que usted quiere que este gobierno siga en el poder, ya que usted entiende que este es un gobierno de soluciones nacionales, dé un ejemplo. No espere que el presidente dé una orden total. Si usted no quiere respetarlo, no lo va a respetar. Es una voluntad que el pueblo vea que los funcionarios son austeros, que el pueblo vea que los funcionarios de este gobierno quieren solucionar el país, los problemas del país. Sé que tal vez los dirigentes y miembros del Partido Reformista me van a aplaudir por lo que yo voy a decir ahora. O más bien la gente, los balagueristas. Balaguer era un hombre austero y tenía un gobierno de austeridad y lo demostraba todos los días en el ejercicio durante los primeros 12 años de su gobierno. Después, los últimos 10 años fueron diferentes porque hubo un ambiente totalmente diferente y ahí lo que era aquella austeridad se fue a pique. Hubo una crisis muy fuerte en su gobierno en el año 90, pero en los primeros 12 años se dio el mejor ejemplo de austeridad en este país. Balaguer, cuando llegó al poder en el 66, el dólar estaba a 1 peso con 12 centavos o 13 centavos más o menos. Y cuando lo dejó 12 años después, estaba alrededor de 1.25. Eso significa que el dólar subió en promedio 1 centavo por año, 1 centavo de peso por año. Y siempre se ha dicho, se ha hablado de la libretica de Balaguer, de que cuando a él alguien le pedía algo que representaba algún gasto, él lo primero que le preguntaba, ¿y de dónde van a salir el dinero? Y también se habla de que se reunía con sus ministros o con sus directores del área de ingreso todos los días para saber cómo estuvieron los ingresos el día anterior, para saber cuánto puede gastar en ese día. Y así mantuvo una situación de estabilidad extraordinaria durante esos primeros 12 años de su gobierno y una demostración real de lo que es un gobierno austero. Eso nunca ha ocurrido ni con el PRD, ni con el PRD, ni con el PLD después de esos gobiernos. Ni con los reformistas que están pegados ni con los reformistas actuales, ni con los gobiernos del propio Balaguer después del año 86. Fueron esos primeros 12 años, yo creo que es un ejemplo de lo que puede ser la austeridad. Balaguer cogió una economía destruida en crisis cuando asumió el poder en el 66 y la dejó marchando, la deuda prácticamente no creció y se mantuvo todo el tiempo la economía estable.
y no hubo esos grandes problemas. Sin embargo, ya al final de sus días, de sus primeros 12 años, hubo una situación de un choque externo muy fuerte y una situación económica que prácticamente fue la que provocó que el PRD pudiera ganarle las elecciones el 78. Pero tú tienes mucha autoridad para hablar de Balaguer así. Lo que no tienen esa misma autoridad son los reformistas. Esos balagueristas que están diciendo ahora que Balaguer fue lo mejor y lo que sea. Pudo haber sido que sí, pero ustedes no son el ejemplo tampoco, porque ustedes se beneficiaron mucho de ese gobierno. Ahora lo que hay en el reformista es un gobierno, un partido para negociar. Exacto. No, eso no es ningún ejemplo de lo que pudiera, de lo que fueron aquellos 12 años de Balaguer, bajo ningún concepto. No estamos de acuerdo, no estamos diciendo tampoco que somos reformistas, yo nunca he sido balaguerista ni nada parecido en realidad. Pero hay que reconocerle la cosa Pero eso, lo que yo quiero traer a colación es que cuando un gobierno quiere ser austero, lo puede hacer, y eso te da a ti la oportunidad de tú poder manejar una economía sin sobresaltos y sin todos los problemas que hoy día estamos viviendo. Y traigo esto a colación porque después que vengamos de la pausa tenemos que entrar más en el detalle de cuáles son las quejas que los ciudadanos de hoy día, los diferentes estamentos le están haciendo al gobierno, porque muchos de ellos incluso reconocen la necesidad de que se haga esta reforma, pero se quejan de que la política de gasto no ha sido la más adecuada. Venimos en breve.